Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender al webinar. En unos minutos empezamos. Iniciaremos puntualmente a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Por atender al webinar del día de hoy. El tema en esta ocasión será el análisis de riesgos aplicado a la cadena de suministros. Mi nombre es Francisco Olvera, soy el encargado de la práctica de soluciones de cadena de suministro en Logistec y me acompaña David Amézquita, quien es el consultor senior para la herramienta que les vamos a presentar al final y como parte de este webinar de Eni Logistics para propósitos de análisis de riesgos en cadena de suministro. El webinar nos tomará aproximadamente 1 hora y la agenda que estamos poniendo a su consideración es la siguiente. Vamos a comentar respecto a los riesgos que existen en la cadena de suministro, el enfoque operacional, los disruptivos o los de efecto de onda o de látigo o de bola de nieve. Vamos a comentar en lo que respecta al tema de análisis de riesgos, el impacto en la cadena de abastecimientos, de unos conceptos de tiempo de recuperación y tiempo de sobrevivencia que se utilizan para hacer un enfoque cuantitativo del análisis del riesgo. Comentar las estrategias de mitigación y pasar a una demostración de Eni Logistics, que es la herramienta que nosotros ponemos a su consideración para, entre otras cosas, utilizarla para enfoques de análisis de riesgos. Logistec es una empresa enfocada en soluciones de cadena de suministro para América Latina y nosotros representamos a Logistec para soluciones de simulación, optimización, diseño de cadena de suministros. Ustedes tienen un botón de poder colocar sus preguntas. Al final de la demostración, si el tiempo nos lo permite, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y de cualquier manera el webinar se está grabando para poderlo tener a disposición de ustedes por si acaso no pueden atender de forma integral al mismo o compartir lo que estamos aquí mostrando. Y también las preguntas, para que, si es que no tuvimos tiempo de responder, serán enviadas por correo electrónico. Bien, sin más, vamos a comenzar. En cuanto a riesgos en la cadena de abastecimiento. Bien, el día de hoy las cadenas de abastecimiento se buscan tener iniciativas, cuando no es que están en ellas, para convertirse en cadenas de ejecución ágil. Se diseñan para ejecutar ágilmente o desarrollar iniciativas para comportarse de una forma ágil. La producción o la entrega de sus productos se busca tener en una forma just in time o justo a tiempo y constantemente existen presiones para mantener en un nivel óptimo el inventario, reduciendo las holguras, los sobreinventarios. El entorno en el cual participamos raras veces son netamente locales, la mayoría de las veces nos integramos regional o globalmente y es claro que nuestra cadena de suministro forma parte de una arquitectura multinivel de diferentes cadenas de suministros enlazadas y que conforman el entorno en el cual participamos. Y sobre esto, pues todos los recursos físicos y el capital humano con el cual operan las cadenas de suministro, pues no tienen holguras como suficientes como para poder soportar disrupciones, así es que generalmente están con una carga muy alta en sus actividades o en sus capacidades que hacen que las cadenas de suministro del día de hoy estén con muy pocas holguras. Y estas funcionan como mecanismos de precisión altamente balanceados, esto es, cualquier reto o problema que se presente en la cadena va a estresar el resto de los eslabones que conforman la cadena de suministro. Y esto las hace eficientes y efectivas, pero también vulnerables. Un efecto, un problema, un reto que aparezca en un nodo en la cadena, invariablemente va a estresar el resto de la cadena, en mayor o en menor medida. En este sentido, quisiéramos poner en perspectiva lo que para nosotros significa riesgo. Riesgo en la cadena de suministro es la posibilidad de una pérdida de valor en la cadena.
esa posibilidad latente de la pérdida de valor pueden derivarse de circunstancias internas o externas. Y esto va a afectar el desempeño de nuestras capacidades, de nuestros programas de entrega, de servicio, de conversión, de suministro y de la forma en la cual posicionamos el inventario a través de ella. Esto consecuentemente va a tener un efecto negativo y este efecto negativo se mide en términos de qué gasto adicional tiene que incurrir una organización para enfrentar esa circunstancia, cuál es el potencial de pérdida de utilidades que van a poder enfrentar o cuál es la afectación que se va a tener en la manera en cómo se mide el nivel de servicio en las cadenas de suministro. Y esto puede surgir de una forma quizás recurrente o no recurrente, de manera interna o en el entorno en el cual participa nuestra cadena de suministros en este entorno de negocios. Algunos ejemplos pueden ser desastres naturales, inundaciones, terremotos, huracanes, en fin, o pues lo que es el tema del día de hoy, las enfermedades. Pueden ser temas humanos, robos, errores, desconfianza en la ejecución interna o interna relacionada con el suministro, huelgas, y algo que a nosotros nos ha tocado enfrentar con una cierta recurrencia son las ausencias del capital humano que ejecuta o que es clave para la conversión. Y estas pueden ser, un tema puede ser por temas de huelga o por un tema de posición, un tema de enfermedades o temas hasta emocionales que hacen que las capacidades desde una perspectiva humana se vean minimizadas. Existen temas técnicos como fallas en los equipos o en la disponibilidad del transporte, aunque sea de terceros, es algo que se puede valorar como un tema disruptivo. Temas financieros como tipos de cambio no esperados, cambios en los costos y las políticas de transporte, cambios en las políticas de impuestos y la forma en cómo planeamos y al final ejecutamos con la realidad que se nos presenta. Y esto es lo que, en palabras de Goldratt, el tratar de no de controlar la incertidumbre, sino establecer reglas para operar conociendo la incertidumbre en el consumo y en el suministro, o también aquellos estocásticos que son probables, que surgen y que nos van a dar una variabilidad en el desempeño. Aquí, como decía un economista que escribió un libro que se llama Cisnes Negros, pues aquellos cisnes negros que pueden presentarse en nuestra cadena de suministro al momento de ejecutarlos. Estos efectos se conocen como de efecto onda, también conocidos como de dominó o de bola de nieve o el tsunami o de bullwhip, cuando tiene que ver desde una perspectiva de la demanda hacia atrás. En fin, son situaciones donde la disrupción en un nivel o en un sitio o en un nodo se va a propagar y a afectar el desempeño a lo largo de toda la cadena de suministro. Y a manera de un simple ejemplo, supongan ustedes que estamos enfrentando un problema de bajo suministro. Este bajo suministro puede hacer que no se cumplan los planes de producción como son esperados y que el producto que se está entregando no alcance el volumen suficiente para cumplir con los términos de embarque, comúnmente de tratar de realizar embarques con un mínimo de capacidad utilizada de 95%, y al no cubrirse, pues entonces no se van a realizar ciertos tipos de embarques, si se siguen las reglas, y esto va a afectar en el siguiente eslabón los procesos de conversión o una etapa final en la cadena, para que al final, al no cumplir con la cantidad esperada, los clientes puedan optar por otras opciones, se decremente la utilidad o se disminuya la credibilidad y mi relacionamiento con mis clientes y que derive en una baja capacidad para negociar hoy o en el futuro nuevos acuerdos de niveles de servicio o de precios. Al final, existe una potencial pérdida de mercado. Este es el efecto onda en una explicación sencilla de cómo un efecto en uno de los nodos puede derivar consecuentemente en temas de pérdida de valor. El cómo valoramos, el cómo se calculan y cómo se analizan estos efectos es lo que vamos a tratar a continuación. Existen riesgos operacionales o recurrentes y surgen generalmente de forma interna. Y estos están relacionados con nuestro proceso de negocio y comúnmente enfocados en temas de suministro y demanda, aunque no es lo único, están muy relacionados.
Podemos tener variaciones en los tiempos de entrega, tener una circunstancia que no van a llegar o ahora los tiempos van a tomar mayores días para entrega, variaciones en la demanda fuera de temas de estacionalidad que no se prevén, fallas en los procesos de conversión o de transformación que tienen que ver con la manera en cómo nosotros agregamos valor en la cadena, o la gestión de devoluciones, la manera en cómo estos están, la logística inversa está operando. En riesgos disruptivos son aquellos que van a perturbar la estructura o el desempeño de los indicadores, pero ya desde una perspectiva mucho más amplia, por ejemplo anual, y comúnmente le van a pegar a los ingresos o las utilidades. Estos pueden ser un efecto catastrófico, una inundación o algo que nos pase en alguna de las instalaciones, un conflicto legal, huelgas propias o de socios de negocios, o lo tan mencionado seguramente como temas del COVID que estamos enfrentando. Así pues, riesgos operacionales o riesgos reductivos nos llevan a un tema de cómo analizar su potencial efecto en la pérdida de valor en nuestras cadenas de suministro. ¿Cómo es esta metodología para hacer este análisis de riesgos? Lo primero es identificar los aspectos potenciales que pueden presentarse y analizar su efecto, generalmente negativo, en mi cadena, en las iniciativas que estoy montando o en los proyectos que estoy planeando ejecutar. Así pues, yo puedo tener un análisis de riesgos en la ejecución de hoy de mi cadena de suministro, en una nueva iniciativa o proyecto que va a afectar la estructura de mi cadena de suministro. Esta identificación, pues, es considerar cuál es mi estructura, qué instalaciones tengo, qué opciones tengo de suministro, de distribución, de conversión, cuáles son los recursos disponibles y el entorno en el cual van a operar estos nodos y la estructura general de mi cadena de suministro. Una vez que estos los tengo identificados, entonces entramos en un tema de cálculo y calcular el riesgo que tiene cada una de estos aspectos potenciales que nosotros estamos listando, y entonces encontrar y clasificar estas amenazas. Dependiendo, como habíamos comentado, de la ocurrencia y el potencial pérdida de valor, existe una forma de estimar y jerarquizar la forma en cómo podemos desarrollar un plan para mitigar los riesgos que potencialmente se pueden presentar. Aquí hay un supuesto que para nosotros es lo que va a marcar cuándo conviene tomar acciones de mitigación y cuándo no. Las acciones de mitigación es cuando su costo es factible de llevar a cabo y no supera, y en muchos casos debe ser menor al potencial del riesgo del valor perdido. Insisto nuevamente, las iniciativas para decidir en qué actuar para mitigar los efectos de un riesgo es cuando el valor de esa iniciativa de mitigación es menor del costo, es menor de la pérdida potencial del valor en caso de que se presente ese riesgo. En ese sentido, podemos imaginar una matriz en cuanto a la probabilidad de que esta ocurra o su frecuencia y el impacto que va a tener. Pueden en ambos casos ser una probabilidad alta y un impacto alto o bajo, y esto nos va a dar una matriz, disculpen, de las amenazas que tenemos y poder entonces tomar un mapa de las iniciativas que vamos a hacer para enfocarnos en los planes para mitigar los riesgos. Y generalmente los riesgos operacionales son recurrentes o frecuentes, y dada esa experiencia recurrente, ha llevado a las cadenas de suministro a tener cierta madurez y saber cómo gestionar y por lo mismo tener bajo impacto en el valor potencial de pérdida. En los que son disruptivos, esos generalmente son de poca frecuencia, pero su impacto es muchísimo mayor. La manera en cómo se miden son considerando una probabilidad, un valor de pérdida esperado, y eso nos va a dar un valor de riesgo. Adicionalmente, vamos a gestionar dos indicadores que es, disculpen por sus siglas en inglés, es tiempo para la recuperación y tiempo de supervivencia. Es el tiempo que toma a un nodo en particular o a la cadena de suministros normalizar su funcionalidad. El normalizar no quiere decir que regresemos a los valores anteriores o que sí lo hagamos, pero que en ese efecto de lo que comúnmente se conoce como resiliencia, de una vez pasado ese periodo de estrés, cuándo voy a poder funcionalmente volver a operar, quizás con niveles diferentes, pero ya estables.
ese tiempo de recuperación va a ir en función de la manera en cómo este nodo participa con el resto de sus eslabones. Y el otro indicador es el tiempo de supervivencia, que es el tiempo máximo que tenemos para que mantengamos balanceada la demanda y el suministro en el cual interviene ese nodo una vez que este ha sido afectado. Entonces, imaginen ustedes que tenemos un nodo que tiene un riesgo que se ha presentado. ¿Durante cuánto tiempo esa afectación no va a afectar el resto de la cadena de suministro? Time to survive. Y una vez que se ha superado, ¿cuánto tiempo va a requerir para que la cadena o el nodo retome un nivel de normalidad? Estos valores pueden ser utilizados para entonces desarrollar las estrategias de mitigación. Las estrategias de mitigación, como hemos comentado, se conocen como resiliencia, y las opciones son dos: o fortalecer la estructura actual de la cadena o implementar escenarios que agilicen en caso de que se presenten las operaciones en los entornos en los cuales el nodo se va a ver afectado. Estas son las habilidades para protegerse contra disrupciones y reducir el impacto. Y en temas de agilizar es sensibilidad en los parámetros. Podemos saber que un cambio en una afectación de uno de los parámetros, podemos tomar opciones o alternativas o adaptaciones que podemos simular qué va a suceder en caso de que esto se presente. Tanto el fortalecimiento como la agilidad son las estrategias que se tienen para decidir en qué amenaza ejecutar estrategias de mitigación. En cuanto al fortalecimiento, lo que sugerimos es que mediante una estimación proactiva de estos riesgos, se decida construir, entre comillas, cuándo construir inventario, cuándo construir capacidad adicional o rentar o prever estas opciones, y respaldos en alternativas quizás de suministro o de transporte, que si bien se pueden disparar o no, tener estas de forma conocida, su costo y sus opciones de activarse en caso de que se requieran. Aquí lo habíamos comentado, los costos redundantes no deben de exceder el potencial de pérdida. Para ello, entonces, necesitamos tener tecnología que nos permita anticipar este resultado, que es la razón por la cual ponemos a consideración la tecnología para este análisis de riesgos. Calcular sus variables y probar las hipótesis de si hago una estrategia de fortalecimiento en alguna de mis capacidades, considerando estos indicadores que hemos comentado, si la iniciativa o no de mitigación de riesgo, cuál es la más conveniente. En este sentido, nosotros proponemos estrategias de simulación dinámica. Como ustedes saben, participamos en una serie de webinars. Si alguno tiene interés que hablemos de simulación dinámica, con mucho gusto lo explicamos. Hay un webinar, si ustedes buscan en nuestros webinars anteriores, que ya hablamos de los beneficios de opciones y diferenciaciones entre simulación y optimización, pero ambas pueden ser utilizadas como estrategias para desarrollar escenarios para confirmar cuál plan es el que mejor conviene en una perspectiva de fortalecimiento. En cuanto al tema de agilidad, están en buscar que la propagación del riesgo se minimice. Esto es, ya tenemos un evento en un nodo, ¿qué puedo hacer para que ese efecto en ese nodo no se propague y minimice el efecto general en la cadena? Estas opciones pueden ser desarrolladas, probadas y preparadas antes de que el problema ocurra. Y en caso de una disrupción, evidentemente disrupción no anticipada, poder tener escenarios que rápidamente ofrezcan una estrategia validada y calcular el resultado conforme a un estado actual y futuro. Aquí voy a hacer una analogía. Seguramente todos hemos visto alguna película donde existen zombies o cosas de tipo y que calculan que en 48 horas toda la población estará y en 72 horas pasará algo. Eso es hacer estimaciones de estado de una situación en el futuro. Las tecnologías de simulación aplicadas a cadenas de suministro hacen eso. Permiten ofrecer información del estado actual de la cadena y del estado futuro en caso de que ocurran estas disrupciones. Esto va a permitir probar las estrategias que nosotros queramos decidir, de construir capacidades o inventarios o alternativas u opciones, y mediante una replicación en un modelo que se conoce en el medio como gemelo digital de mi cadena de suministro, considerar cómo va a ser el desempeño actual
y futuro en caso de que se presente una disrupción en un nodo. Esto nos lleva a lo siguiente. Supongan ustedes que si estamos reaccionando, y no es que lo estemos criticando, en realidad es la naturaleza con la cual nosotros operamos. Si sucede un riesgo, aparece un riesgo, lo que hacemos en el mejor de los casos es hacer una pausa, desarrollar un plan. Generalmente los que participan en el desarrollo del plan son las personas que conocen, tienen el nivel y tienen la capacidad de tomar una decisión de cómo va a suceder, esperando que al implementarse, este funcione. Lo que nosotros proponemos es que no solamente sea con un tema de analizar cualitativamente el estado de la cadena, sino cuantitativamente. Crear un modelo digital de mi cadena de suministro, desarrollar un conjunto de planes y escenarios potenciales, probarlos y elegir, aún ya habiendo aparecido el evento disruptivo, en muy corto tiempo, elegir cuál de las alternativas propuestas es el que mejor puede ejecutarse de acuerdo a los objetivos de cada organización, en el sentido de costos, nivel de servicio o tiempo de recuperación. Y ya no es un tema de desear, sino implementar anticipando que este va a funcionar, porque tenemos el escenario aplicado en un modelo previamente construido para poder simular todos estos efectos o probar en el momento en que estos aparezcan las alternativas que se están dando. Ya para concluir, en un enfoque de gestión proactiva o predictiva, lo que proponemos es construir un modelo de simulación que ofrezca el estado actual de la cadena y los mejores escenarios posibles ante una disrupción, calcular los peores escenarios, su probabilidad, su impacto, sus tiempos de recuperación y tiempos de supervivencia, y desarrollar, si aplica, escenarios de optimización de cadena para minimizar el impacto en cuanto a estructura, instalaciones, ubicación, reubicación o redimensionamiento, reglas de negocio, alternativas, distribuciones de inventario, parámetros en cuanto a las capacidades reservadas o no, velocidades en las cuales vamos a estar operando, porque la afectación puede ser que baje y no ser necesariamente de suspender, sino que el throughput, con la velocidad con la cual agregamos valor en la cadena, se ve afectado, y simular inventarios de seguridad en donde deberían de darse. Y esto orientado a una estrategia de optimización basado en costo, de tiempo de recuperación, tiempo para la supervivencia y nivel de servicio. Y esto puede ser repetido un sinnúmero de veces hasta que el resultado sea satisfactorio para nosotros. Bien, la introducción que les acabo de comentar es para preparar lo que a continuación David Amezquita les va a presentar como tecnología para enfrentar el análisis de riesgos en la cadena de suministro. Ustedes nos pueden encontrar en AnyLogistics, nosotros estamos disponibles en nuestra página en Logistec, y con gusto, seguramente con el medio con el cual se registraron, le pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Sin más, estoy aquí pendiente para cuando consideren si es que las hay de preguntas y respuestas, y me gustaría que David, por favor, tomaras control para pasar a la siguiente parte. De acuerdo, Francisco. Buenas tardes a todos. Perfecto. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es cómo podemos identificar riesgos dentro de la cadena de suministros y cómo podemos trabajar para mitigar estos riesgos con nuestro software AnyLogistics. Bien, lo que estamos viendo en este momento, el escenario, les voy a platicar, es una distribuidora de café en Brasil y en el cual tenemos nuestra red, está compuesta de 5 granjas de café en las cuales recolectamos café verde y también producimos café tostado. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos tipos de productos, lo podemos ver en nuestras tablas. Y tenemos también 2 centros de distribución para nuestro café tostado, debido a que este tipo de café no va a poder ser almacenado en nuestras 5 granjas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una serie de clientes para los cuales algunos, bueno, nuestros clientes del café tostado
van a ser abastecidos directamente en nuestros centros de distribución y los clientes del café verde van a ser abastecidos directamente de las diferentes granjas. Vamos a ver un poco más de detalles sobre nuestro escenario. Vamos a tener nuestra demanda, que para nuestros clientes de café verde vamos a tener una demanda mensual, una cantidad fija de demanda mensual solamente en tiempo de recolección, de cosecha. ¿De acuerdo? Ese tiempo lo podemos ver, podemos definir estos periodos dentro de nuestra tabla de grupos de periodos, que es nuestro tiempo de cosecha de mayo a junio. ¿De acuerdo? Entonces regresamos a nuestra demanda y para nuestros clientes de café tostado vamos a tener una demanda diaria con una cantidad específica con base en la densidad poblacional en la que se encuentran cada uno de estos clientes. Vamos a tener también nuestras políticas de inventario para nuestras granjas. El café verde vamos a tener una cantidad fija diaria, una cantidad de almacenamiento de café verde diario para cada una de nuestras granjas. Para nuestro café tostado no va a poder ser almacenado en nuestras granjas, entonces lo producimos bajo demanda. Y en nuestros centros de distribución vamos a tener una política de inventario de punto de reorden RQ, ¿de acuerdo? Que nos vamos cuando bajemos de nuestro punto de reorden vamos a ordenar cierta cantidad. Ahora, vamos a tener en PATS, en nuestra tabla de PATS, nuestras diferentes rutas que conectan a nuestra cadena de suministro, ¿de acuerdo? Que conectan cada uno de los nodos. Entonces, de nuestras granjas a nuestros clientes de café verde y para nuestro centro de distribución, vamos a utilizar un tipo de vehículo y para nuestros clientes de café tostado, vamos a utilizar otro tipo de vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, de nuestros centros de distribución a los clientes de café tostado, vamos a utilizar también una política FTL a un 75%, en donde cuando si vamos a considerar que cuando tenemos un periodo de agregación de este 75% de 4 días, cuando pasemos de estos 4 días y no tengamos el 75% de nuestros vehículos, de todas formas, nuestro embarque va a salir. ¿De acuerdo? Vamos a tener también nuestras políticas de producción para cada una de nuestras granjas, ¿sí? En donde tenemos tiempos de producción, costos de producción. Y aquí podemos notar que para el café tostado vamos a utilizar una bolsa de café verde y va a equivaler a el 90% de una bolsa de café tostado. Contamos también con una flotilla para nuestros centros de distribución limitada a 3 vehículos para nuestro centro de distribución número 1 y para nuestro centro de distribución número 2 tenemos una flotilla de 2 vehículos. ¿De acuerdo? Vamos a tener también nuestras meal runs o rutas de entrega en donde vamos a entregar nuestro producto a más de un cliente por embarque, ¿de acuerdo? No es un solo embarque, un solo cliente, sino hay una ruta en donde vamos a poder entregar el producto a más de un cliente en un solo embarque. ¿Okay? Entonces aquí tenemos nuestras diferentes rutas de entrega. Y también vamos a tener nuestros costos, los costos de nuestras locaciones, ¿de acuerdo? Nuestras diferentes locaciones, como son nuestras granjas y como son nuestros centros de distribución.
Para nuestras granjas tenemos que el costo de la granja perdón, del centro de distribución va a estar con base en el tamaño de nuestro centro de distribución por día, ¿de acuerdo? Y para nuestras granjas vamos a tener un costo fijo también por día. Vamos a tener ahora un límite, vamos a tener nuestro límite de capacidad de nuestros centros de distribución definido en nuestra tabla de centros de distribución y plantas. ¿De acuerdo? Esta es la capacidad inicial que vamos a tener dentro de nuestros centros de distribución. Ok, ahora, ese es el contexto de nuestro escenario. Sin más, vamos a ir a Simulation Experiment y vamos a correr nuestro escenario. Si yo le doy acá a correr, vamos a ver cómo nuestra cadena de suministro se ejecuta a través del tiempo, ¿ja? Y podemos ver cómo la simulación de la conexión entre los nodos y cómo están nuestros embarques en nuestro mapa, ¿de acuerdo? A lo largo de esta simulación, que es en todo el periodo, que es un año, vamos a coleccionar diferentes estadísticas. En realidad, AnyLogistics recolecta un número bastante amplio de estadísticas. Sin embargo, en estos ejemplos solamente vamos a ver algunos, como por ejemplo nuestras ganancias, los costos, la utilización de nuestras flotillas y el dinamismo de nuestro inventario, por poner ejemplo, nuestro nivel de servicio. ¿De acuerdo? Entonces podemos ir viendo cómo va progresando y cómo se van coleccionando estos datos a través de todo nuestro tiempo de simulación, o podemos correrlo de un solo golpe todo sin ver el progreso, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que nuestro escenario nos da una ganancia de $3.800.000 aproximadamente, y vamos a poder ver que tenemos ingresos bastante elevados, pero también podemos ver que tenemos costos bastante elevados también, ¿no? Entonces, el detalle de estos costos lo podemos ver en esta otra tablita acá, en donde podemos ver los costos de nuestras granjas, costos de nuestros centros de distribución, cuánto es nuestro costo de producción, cuánto es nuestro costo de transporte. ¿De acuerdo? Ahora, en Service Level, perdón, podemos ver nuestros niveles de servicios en cuanto al tiempo esperado de entrega y nuestro nivel de servicio en cuanto a productos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder ver en este caso que tenemos casi el 100% en todos nuestros niveles de servicio. Esto sería una cadena pues prácticamente ideal, ¿no? Que es lo que estamos buscando en este momento, buscar una base. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuestra utilización de nuestra flotilla, que en la mayoría de los casos sí está ocupada la capacidad a mayor del 75% que habíamos establecido, a excepción de un caso, por ejemplo. Vamos a ver en nuestra tabla de Inventories and Capacities, podemos ver nuestro inventario on hand, que es decir, lo que está listo para ser distribuido, y vamos a poder ver en esta línea azul nuestro inventario promedio disponible, ¿no? Que es el que no ha sido reservado aún, ¿de acuerdo? Entonces vamos a guardar este escenario, ¿sí? Y nuestros resultados se van a mantener en en esta pestaña que está acá de estadísticas. ¿Ok? Entonces vamos a guardarlo. Vamos a tomarlo como base. Sobre todo vamos a estar analizando los datos de nivel de servicio y por supuesto nuestras estadísticas de finanzas, ¿no? Que son nuestras ganancias y nuestros gastos. Bien.
Correcto. Entonces, ahora vamos a... Este ejercicio que acabamos de hacer es una cadena ideal. En ese caso no tenemos riesgos ingresados aún de ninguno de los dos casos que los que estaba hablando Francisco, que es los riesgos operacionales y los riesgos disruptivos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en los siguientes ejemplos, en los siguientes ejercicios, es añadir estos tipos de riesgo, ver cómo los podemos representar dentro de la herramienta y ver cómo se comporta nuestra cadena de suministro para poder analizarla y tomar acciones. Okay. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestro primer riesgo. Vamos a hacer un riesgo operacional. ¿Sí? Y en este caso, lo que vamos a hacer es agregar variabilidad a nuestra cadena de suministro. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestros vehículos, anteriormente, en nuestra línea base, tenemos una velocidad constante de 40 o 50 kilómetros por hora, dependiendo del vehículo. Y lo que vamos a hacer ahora en nuestro segundo escenario es agregar una variación a esta velocidad. Por lo tanto, el tiempo de entrega pues no va a ser siempre el mismo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una distribución triangular donde vamos a estar variando para el primer tipo de vehículo entre 30 y 50 kilómetros por hora y vamos a tener una velocidad deseada de 40 kilómetros por hora. Y a su vez para el segundo vehículo tenemos la misma distribución, triangular de 40 a 60 kilómetros por hora con una velocidad deseada de 50 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? También vamos a agregar variabilidad a nuestra demanda. ¿De acuerdo? Para nuestra demanda que teníamos, demanda diaria, es decir, para nuestros clientes de café tostado, ahora vamos a agregar de igual forma una distribución triangular, ¿sí? Para el levantamiento de las órdenes, ahora nuestro el tiempo esperado para levantar una orden es semanal. Sin embargo, va a haber una variación entre 5 y 9 días en los que puedan tener su orden, ¿no? Montar su orden. Por supuesto que también, como no es diaria ya, la cantidad de producto se va a incrementar para cada uno de estos periodos. Ahora, aquí hablando también de la demanda un poquito más, vamos a tener que el tiempo de entrega esperado, ¿sí? El lead time esperado para nuestros clientes de café verde va a ser de un día y el tiempo esperado para nuestros clientes de café tostado es de 3 días. También vamos a ver que tenemos una política de no retrasos para nuestros clientes de café verde. Sin embargo, para nuestros clientes de café tostado vamos a permitir que existan back orders. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos indica que nuestros clientes de café verde van a tener prioridad sobre la entrega de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ingresados estos datos de variación, vamos a correr nuestro experimento. Como pueden ver ahorita, lo corrió todo de un jalón, ya no vimos la simulación ni el movimiento entre los diferentes nodos, ni cómo se iban coleccionando los datos, sino los dio todos de un solo tirón, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es que nuestras ganancias incluso incrementaron sorpresivamente con estos cambios que realizamos y sin embargo, podemos ver que en nuestro nivel de servicio bajó considerablemente sobre todo para nuestro café tostado. ¿Sí? Bajó al 69%, el 73%. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos ver que al ingresar nuestras riesgos operacionales, podemos
afectar a nuestras métricas, a nuestras estadísticas negativamente, como es en este caso del nivel de servicio, o también puede ser que los afectemos positivamente, ¿no? Como el nivel, como en el caso de las ganancias en este caso, en este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, una de las ventajas que tenemos aquí con el AnyLogistics es que podemos almacenar estos datos, seguir analizándolos, seguir jugando con estos datos sin tener una pérdida de la historia de los mismos. Porque en este caso yo tengo aquí, por ejemplo, nuestra base sigue estando intacta, ¿no? Tal cual como iniciamos nuestro ejercicio. ¿Sí? Yo puedo crear copias de este escenario para ir modificando ciertos datos, para ir agregando variabilidad, para ir agregándole riesgos e ir analizando cómo se comporta nuestra cadena. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a nuestro segundo ejemplo de riesgos. Vamos ahora a analizar un riesgo disruptivo. Sí, en el cual lo que hicimos es cerrar una fábrica, uno de nuestros centros de distribución, los vamos a cerrar en un periodo en específico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los estados de nuestras fábricas y vamos a decirle que para junio el centro de distribución número 1 va a estar cerrado, ¿no? La razón ahorita, pues puede ser la que sea, ¿no? No es importante la razón por la cual haya cerrado nuestro centro de distribución en este caso, ¿no? Lo importante es que cerró o que tenemos previsto que va a cerrar para tal periodo, ¿de acuerdo? Después de ese periodo, todos los centros de distribución y todas las fábricas, todas nuestras locaciones van a estar de nueva cuenta abiertas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a correr ahora nuestro escenario con este cambio. ¿Sí? Y podemos ver que ahora ese riesgo disruptivo que tenemos de cerrar una fábrica en un periodo en específico afecta bastante a nuestras ganancias, ¿no? Alrededor de 1 millón estaríamos perdiendo con ese cierre. ¿Sí? Y bueno, pues también nuestro nivel de servicio va a caer un poco y podemos ver cómo cae justamente en el periodo en específico en el que estamos cerrando nuestra fábrica y cómo va a ir recuperándose a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar este ejemplo hasta aquí y vamos a ir con nuestro siguiente ejemplo de riesgos disruptivos. ¿Okay? Entonces, ahorita lo que vimos, déjenme guardarlo, fue cerrar un centro de distribución en un periodo dado. Ajá. Ahora, lo que podemos hacer también dentro de nuestro sistema AnyLogistics es agregar aleatoriedad a los eventos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya no vamos a decirle, ¿sabes qué? Vas a cerrarte en tal periodo, tal locación, sino que yo voy a estar agregando eventos diferentes en los que puede estar afectándose mi cadena de suministro y también eventos con los que yo pueda hacer la recuperación de esa disrupción. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, estamos en nuestra tabla de los eventos y vamos a tener nuestro primer evento, que es una de nuestras tostadoras se descompone. ¿De acuerdo? Una tostadora de café se descompone y por lo tanto está fuera de línea. ¿De acuerdo? En este caso va a ser en el Espíritu Santo. Y este evento va a suceder con una aleatoriedad del 3%
una probabilidad del 3% a lo largo de todo el año. Ajá. Entonces, este evento puede ocurrir en cualquier periodo del año con una probabilidad del 3%. ¿De acuerdo? De igual manera, ahora vamos a tener dos posibles recuperaciones de este evento. La primera recuperación es que arreglemos nuestra tostadora, lo cual va a ser en los siguientes 5 días después de que se descompuso, ¿sí? Lo podemos ver aquí con el trigger. Después de que se descompuso nuestra tostadora, tenemos 5 días para arreglarlo y tenemos una probabilidad para arreglarla del 50%, ¿sí? Y si no cumplimos con estos 5 días, entonces lo que vamos a hacer es ordenar una nueva tostadora en un periodo de 14 días. ¿De acuerdo? Y esto tiene una probabilidad del 100%. O sea que esto va a pasar sí o sí. Entonces, si no podemos arreglar nuestra tostadora, vamos a adquirir una nueva tostadora en este tiempo específico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos otra serie de eventos que nos va a funcionar de la misma manera para otra tostadora cuando se detenga en otro de nuestros grandes granjas, ¿de acuerdo? Son las dos granjas más grandes que tenemos, entonces vamos a considerar en este ejercicio, en este ejemplo, son únicamente esos, ¿no? Entonces, si yo corro mi escenario en este momento, puede que ocurra o puede que no, por la probabilidad que le estamos ingresando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a nuestra simulación. Vamos a decir que sí. Y vemos que, en efecto, pues no ocurrió, ¿no? No hubo una variación, no hubo esa irrupción, ¿sí? Entonces, vamos a dejar este ejercicio en este momento así. Vamos a continuar con el efecto dominó y vamos a regresar ahora de nueva cuenta con este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, voy a guardar este resultado. Nuestros escenarios anteriores que hemos estado revisando los datos siguen exactamente igual, no varían si yo cambio los datos de un escenario, no los cambien automáticamente, no los cambio automáticamente en otro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a nuestro escenario de efecto dominó, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver cómo un cambio en un elemento específico de la cadena de suministro puede afectar y puede influir al performance de toda nuestra cadena fuertemente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener nuestra flotilla, en vez de que sea una flotilla para el primer centro de distribución de 3 vehículos, vamos a cambiarle, vamos a decirle que, ¿sabes qué? Ahora vamos a tener una flotilla de 2 vehículos. De nueva cuenta, la razón puede ser la que ustedes quieran, ¿no? Se descompuso el camión, la que sea, ¿no? Ya no lo tenemos, etc. Entonces, vamos a ver que este pequeño cambio, cómo afecta a nuestra cadena. Entonces, vamos a correr nuestro escenario y vemos que ese simple cambio de tener un vehículo menos de distribución para nuestro centro de distribución número 1 afecta enormemente a nuestra cadena de suministro, tanto que ahora tenemos pérdidas, ¿no? Pues no tenemos ninguna ganancia, tenemos ahora pérdidas. ¿De acuerdo? Por supuesto que nuestro nivel de servicio pues también se va a ver afectado abruptamente hasta un 40-50%. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos
nuestra gráfica de inventario, por ejemplo, estamos viendo que nuestro inventario on hand se mantiene alto para el año completo, ¿sí? Sin embargo, nuestro inventario disponible es realmente bajo, ¿no? Entonces, esto se debe a que estamos almacenando demasiado producto que tiene que ser embarcado por mucho tiempo. Ajá. Y debido a que nuestro centro de distribución está lleno y las políticas que nosotros tenemos de capacidad en nuestro centro de distribución, pues no podemos no podemos ordenar más producto y no podemos producir más. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver en nuestras tablas de demanda contra producción que realmente lo que está pasando es que no estamos produciendo el suficiente café tostado que nos están solicitando. ¿De acuerdo? Entonces todo esto pasó solamente con el cambio del número de nuestra flotilla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a regresar rápidamente a nuestro ejemplo de disrupción y para este tipo de eventos, este tipo de aleatoriedades, vamos a utilizar también algo que se llama Risk Analysis Experiment. Ahora, este Risk Analysis Experiment déjenme parar el otro experimento antes. Entonces, este Risk Analysis Experiment lo que va a hacer es que va a realizar un número de iteraciones que nosotros le digamos de nuestra cadena de suministro en donde va a revisar diferentes probabilidades. Entonces yo le voy a decir el nivel de servicio deseado, ajá, el nivel de servicio de recuperación en caso de que caiga mi nivel de servicio del 90%, es decir, cuando ya estoy en un riesgo, cuando ya detecto un riesgo, entonces mi nivel de servicios tiene que recuperarse en un 99%. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer es que va a hacer 100 réplicas, 100 iteraciones, 100 ejercicios de análisis de riesgos y en este caso, sí vamos a poder medir nuestras estadísticas con qué pasa si. Pues vamos a darle unos momentos. Ok, y bueno, estamos viendo cómo se van coleccionando nuestros datos de las diferentes réplicas, ¿de acuerdo? Entonces aquí en esta tabla en lo que termina vamos a ir avanzando sobre estas tablas. En nuestras tablas de eventos y recuperación vamos a poder ver el número de eventos que sucedieron por cada una de las réplicas que está realizando el sistema. Ajá, y nos dice cuál es el evento que sucedió, en qué fecha y en qué periodo y bueno, en qué día, tomando en cuenta nuestros periodos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que, por ejemplo, para nuestra réplica número 3, sucedieron 3 eventos. Uno, se descompuso una tostadora. El 2, se intentó, parece ser, se intentó recuperar esa tostadora, pero no se logró. Y 3, compramos una nueva tostadora. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta tabla podemos ver el detalle de cada uno de los eventos, cuándo pasó, en cada una de estas réplicas.
En nuestra siguiente tabla, Recovery Time, podemos ver cuánto tiempo tenemos de recuperación para cada uno de estos eventos, ¿no? ¿Qué día inició? ¿Qué día terminó? Y cuánto fue la duración de que estuvimos por debajo del nivel de servicio deseado. Bien. Entonces, en Total Time to Recover, en este histograma, que también podemos ver nuestra información en histograma, ya hemos visto la información a manera de grid, tabla, histograma, gráfica de líneas, tenemos gráfica de barras también. ¿De acuerdo? Entonces, en ese histograma podemos ver que la mayoría de las iteraciones, nuestro tiempo de recuperación es de aproximadamente en un promedio de 10 días. Sin embargo, hay otras ocasiones en los que el tiempo de recuperación es mucho mayor, que incluso el que podríamos estar esperando de el peor de nuestros casos, ¿no? El peor de nuestros casos sería que se descompusieran nuestras dos sustadoras al mismo tiempo y que no pudiéramos arreglarlas. Entonces, tenemos un tiempo de adquisición de una nueva tostadora para cada una de 14 días. Entonces, podríamos inferir que nuestro tiempo de recuperación es de 28 días. Sin embargo, aquí en nuestro histograma estamos viendo que puede ser mucho mayor, ¿no? Pueden ser hasta 77 días el tiempo de recuperación en alguna de las iteraciones que estamos realizando. ¿De acuerdo? Entonces, esto se debe también a que para nuestros clientes de café tostado, tenemos una política, recordemos, una política de que sí se permiten backorders, y entonces vamos a tener acá en nuestra gráfica de productos entregados tardíos, un número bastante elevado, ¿no? Déjame, está guardando los resultados. Un minutito. Bueno, también vamos a poder ver en términos de ganancias y en términos de ingresos, cuáles pueden ser nuestras pérdidas en todas esas iteraciones, ¿sí? Y por supuesto, el cómo nuestro nivel de servicio, ¿de acuerdo? Un minuto, por favor. Listo. Entonces, aquí estamos viendo el historial de las replicaciones que se realizaron, ¿sí? Y cómo fue afectando cada uno, cómo va pasando, cómo se fueron ejecutando estos eventos, ¿no? En cada una. Tenemos una tabla también, una gráfica de el mejor de los casos, cuando no sucedió ningún evento, el peor de los casos y un promedio de estos. Bueno, entonces les comentaba que podemos ver cuántos productos entregados tarde fueron realizados, y también podemos ver, por supuesto, en términos de costos de ganancias, cuánto es el rango de lo que podemos estar vendiendo, ¿no? En este caso, tenemos un rango de aproximadamente $1,000,000, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, en nuestro profit que el rango es aún mayor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces,
este tipo de resultados, pues bueno, tenemos que analizarlos, tenemos que revisar para poder tomar acciones sobre nuestra cadena de suministro y eh, eh, poder reaccionar a estos riesgos o poder tener un plan preventivo, ¿de acuerdo? Entonces, algo que podemos hacer, por ejemplo, en nuestro ejercicio de riesgos operacionales en los que agregamos la variabilidad, ajá, lo que podemos hacer es recalcular, por supuesto, nuestras políticas de inventario. Ajá. Tenemos nuestras políticas antiguas, ¿sí? Y como nuestra demanda pues varió, entonces tenemos que hacer un recálculo de nuestras políticas de inventario para el café tostado, ¿no? Entonces, eso también lo podemos hacer con el sistema, ¿sí? Le decimos, ¿sabes qué? Tenemos un Safety Stock Estimation, ajá, le decimos cuál es el nivel deseado, corremos nuestro escenario, también se va a ejecutar eh, una serie de iteraciones, ajá, para encontrar el mejor resultado. Y ese resultado podemos importarlo a nuestro escenario, a nuestro escenario con el que estamos trabajando. Ajá. Y si no queremos ocupar esa parte del software, pues digo, podemos calcularlo por fuera, ¿no? Manualmente sin ningún problema y ir actualizando nuestros datos o importarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver, por ejemplo, para el centro de distribución 1, el cálculo del inventario de seguridad para los diferentes periodos y como les comentaba, podemos estos actualizarlos a nuestro escenario, a nuestros datos de nuestro escenario y entonces ahora nuestras políticas, nuestras políticas antiguas van a quedar deshabilitadas y se van a habilitar las políticas de inventario que acabamos de calcular. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos modificar, por ejemplo, nuestras políticas de transportación. Ajá. Entonces, con base ahora, anteriormente en nuestro escenario base, ¿sí? Lo teníamos en 4 días de periodo de agregación, ¿sí? Porque en nuestra demanda, el lead time esperado es de 4 días, ¿sí? Sin embargo, en nuestro ejercicio de riesgo operacional, en nuestro lead time esperado es de 3 días, entonces podemos hacer una variación a nuestra política de transporte ahora que el tiempo de agregación sea de 2 días para poder ocupar el tercero para entrega. ¿De acuerdo? Podemos, por supuesto, también realizar un reajuste a nuestra flotilla. Tendríamos que hacer un reajuste a nuestras capacidades, ¿sí? A nuestras políticas de capacidad, ¿sí? Para poder hacer frente a estos riesgos, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga mis diferentes escenarios o mis diferentes políticas ya implementadas, podemos de nueva cuenta correr nuestro escenario, ¿sí? Y revisar nuestras estadísticas. Entonces, en este caso podemos ver que nuestras ganancias, pues bueno, incrementaron absurdamente y nuestro nivel de servicio también fue mejorado, ¿no? Con respecto a el resultado que teníamos anteriormente. Ay, me parece que no lo guardé. Ok. Bien.
Entonces, con estos ejercicios vimos cómo podemos representar variabilidad en nuestra cadena de suministro, cómo podemos representar diferentes eventos y que se ejecuten aleatoriamente, y podemos analizar nuestros datos para poder hacer frente a estos diferentes riesgos. ¿De acuerdo? Francisco. David, muchas gracias. Hay dos preguntas, me parece que podemos responderlas aprovechando que no son demasiadas preguntas. La primera es de Javier, quien es un comentario. Si trabajamos la cadena fundamentados en predicciones fijas, creo que es imposible predecir las afectaciones en los diferentes nodos de la cadena y esto conlleva tener una cadena muy estresada y con altos riesgos de tener altos inventarios y rupturas de inventario. La mejor forma de minimizar los riesgos de una cadena de suministros es con la utilización de amortiguadores y su administración al tiempo. Esto para cada ítem y con cada nodo. Supongo que por el tema de amortiguadores tiene que ver con un enfoque de demand driven. Sí, en ese sentido lo que nosotros estamos proponiendo en su consideración no es con una predicción fija, es con una predicción variable y con una aleatoriedad y con un límite superior y con un límite inferior y con una probabilidad de ocurrencia. Y no solamente en la demanda, sino en diferentes recursos que están dentro de la cadena. Particularmente la aleatoriedad en la cadena se conoce como un riesgo operativo y también se puede ejecutar aleatoriamente. También David comentó otros riesgos disruptivos que son ajenos a la variabilidad en la demanda, sino que se enfoca también en la capacidad de conversión, en la aleatoriedad en la ocurrencia de un evento. Así es que para nosotros el tema de aleatoriedad, no buscamos que estas sean predicciones fijas, sino que curiosamente declaremos unos límites y superiores de ocurrencias y una frecuencia de ocurrencias en estos eventos, incluyendo la demanda como parte de uno de estos factores, para poder determinar el riesgo potencial y la pérdida de valor anticipado que se puede dar. Por cierto, siguiendo con el hilo conceptual que presentamos, en los 100 escenarios que se corrieron, en la mayoría, la frecuencia de ocurrencia le daba un impacto de 10 días para recuperar la normalidad, contra una ocurrencia muy baja que puede ser potencialmente de hasta 70 días que se presentara. En este hipotético caso, habría que valorar si conviene hacer una estrategia de minimización de riesgos enfocado en la mayor ocurrencia, que es para enfocarnos en disminuir esos 10 días, o enfocarnos en una muy baja posibilidad de ocurrencia de hasta 50 días. Esos son los criterios que se tienen que tomar desde una perspectiva estratégica de análisis de riesgos, en donde establecer los planes de acción para minimizar los riesgos. Y esto me gustaría unirlo con el siguiente comentario y pregunta de Aldo. ¿Qué diferencia hay entre hacer una matriz de riesgos y AMEF, que es análisis de modo y efecto de fallas en Six Sigma? En realidad, nosotros, al igual que con Demand Driven, no somos expertos en temas de Six Sigma. Lo que sí tenemos claro es que para propósitos de tecnologías de simulación dinámica, se basa en el enfoque de valorar el riesgo en función de la pérdida de valor y la probabilidad de efecto de ocurrencia para entonces simular. La propuesta de nosotros es correr escenarios de simulación dinámica y proveer el estado de la cadena a lo largo del tiempo y proveer su potencial pérdida de riesgo y efecto de tomar acciones de minimizar su impacto en el nodo o en toda la cadena. Les agradecemos mucho su participación y sus preguntas. El evento será puesto a su consideración en un link para que puedan reproducirlo cuando ustedes lo deseen. Muchas gracias por su interés. Por favor, no estén atentos a nuestro siguiente webinar enfocado en temas de cadena de suministro. Que tengan una feliz tarde. Discúlpenme. Dice, a partir de los resultados de la MEP se identifican los casos a evaluar mediante simulación. ¿Okay? También puede darse, en ese caso, si ustedes identifican los nodos, pueden entonces aquí declarar en cuál quieren ustedes poner. La clave de lo que estuvo comentando David es que ustedes tienen que declarar un evento, una probabilidad de ocurrencia en un periodo determinado y esa probabilidad de ocurrencia va a calcular la herramienta el valor de pérdida potencial. Y en esa simulación de ocurrencias, en la histograma que mostró David, va a mostrar de esos 100 escenarios cuántas veces fue un impacto con pérdida de valor enfocado en los 10 días de disrupción o en el muy poco probable caso de hasta 50 días. El enfoque ahí es decidir en dónde vamos a enfocar, supongo yo, como Aldo y como Genaro comentan, nuestros planes de mitigación. Desde una perspectiva
analítica de cálculo de enfoque del análisis de riesgos. Bien, pues nuevamente, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Si tienen más dudas o comentarios, estamos a disposición de nuestro correo electrónico. Nuevamente, buenas tardes, que tengan un feliz día.